Vamos a leer ahora lo que corresponde al segundo paso del filón de la escuela de la escucha de la palabra de Dios. Situémonos en Santiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. El imperativo ahora es escuchar. El anterior era no se dejen desviar. Y entonces no dejarse desviar, no dejarse apartar del camino, nos llevó al origen del camino. Y la vida nueva en el Señor, que vimos que terminaba con una expresión bellísima, cósmica. Ahora, segundo imperativo, escuchar. Escuchen. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Palabra de Dios. Pues bien, de la experiencia fundante del ser engendrados por la palabra, se desprende ahora la exhortación para escuchar la palabra. Si en ella nacimos, fuimos concebidos por el Señor, en ella maduramos y crecemos mediante la escucha constante. De manera que lo fundante se exprese en la existencia de todos los días. Que cada uno, dice el versículo 19, que cada uno sea diligente para escuchar. ¿Qué significa? ¿Qué significa escuchar la palabra? En términos bíblicos, escuchar es practicar. Escuchar no es solamente entender, no es solamente recibir un conjunto de sonidos en el oído y procesarlos. En la Biblia, en el pensamiento bíblico, la escucha es la obediencia. Akuo se dice en griego. Escuchar va a ser la raíz del obedecer, poner el oído para poner en práctica lo que se dice. En realidad, cuando hacemos la palabra es cuando la entendemos. La palabra no se entiende para practicar, no. Se practica y en la práctica se entiende. Así piensa la Biblia. Podríamos decir que el hacer la palabra es el darle consistencia relacional. Es darle consistencia histórica. Y esto es esencial para la comprensión profunda de la palabra misma, que alcanza su fin cuando se hace vida. No se trata de una simple operación intelectual. No se trata de un ejercicio de la mente. No basta entender, insisto, la verdadera comprensión es dada por la praxis. Uno de los principios hermenéuticos, el primero de ellos, de hecho, en el mundo hebreo, es el de que la escritura se comprende cuando se practica. De hecho, interpretar, se juega con la palabra interpretar. Interpretar no es ejercitar la cabeza en intentar saber qué quiere decir. Interpretar se puede utilizar en el mismo sentido de la ejecución de un instrumento musical. Cuando yo interpreto una canción, cuando yo interpreto una partitura, cuando yo interpreto la guitarra o el piano, cuando yo le doy voz a una partitura, cuando yo hago sonar un instrumento, en ese momento lo interpreto. Lo mismo es la palabra de Dios. Cuando yo la hago vida, la estoy interpretando. Cuando pasó de las páginas, hacer la voz, hacerla mía. En Éxodo 24:8, este es el gran principio: haremos cuanto nos dice el Señor. Entonces, escuchar va de la mano del comprender, pero mediado siempre por el hacer. Y enseguida Santiago introduce el tema del hablar.
Primero fue el escuchar, prontos para escuchar, y luego dice lentos para hablar. Y agrega lentos también para la ira. En otras palabras, hay que ponerle un freno a la lengua. El tema de la lengua va a tener una consideración especial en el capítulo 3, pero desde ya es importante que veamos cómo se introduce el tema. Santiago tiene que vérselas con una comunidad que tiene un problemilla, una comunidad chismosa, una comunidad donde había conflictos, historia por aquí, historia por allá, opinión por acá, que el fulano dijo, que el otro no dijo, y se armaban unas confusiones. El uso de la palabra era indisciplinado. Y esta era la raíz de muchos de los conflictos. Si nuestra comunicación pasa por la palabra, un uso discriminado e indisciplinado, una murmuración, una calumnia, las verdades dichas a medias, la palabra agresiva, todo esto arruina la comunidad. Y es tan importante este asunto, tan importante que Santiago coloca aquí en la mira el destino final. De esto depende la salvación de vuestras vidas, dice el versículo 21. Tan grave es. De esto depende la salvación de vuestras vidas. Por lo tanto, una espiritualidad de la palabra de Dios es el camino de una espiritualidad del hablar. El que sabe escuchar también aprende a hablar. Un hablar que construye relaciones fraternas. Un hablar que tiene poder para edificar la iglesia. En el versículo 19, Santiago había empezado de una forma muy cariñosa. Bien sabéis, queridísimos hermanos míos, marcando de esta manera el inicio de este segundo argumento. El hecho de que Santiago comience con haya colocado aquí esta expresión, indica que lo que viene va a ser realmente fuerte. Va a enfrentar aquí un punto fuerte. ¿Cuál es el problema de fondo? La oposición entre la velocidad o la precipitación para expresar opiniones o inclusive para expresar emociones, aquí habla de la ira, pero la pérdida de ritmo y la incapacidad para ponerlo a tono a partir de una verdadera escucha, que es la verdadera captación de la situación. Este juego de lento y rápido es importante, porque nos dice cómo las dos velocidades tienen que gobernar nuestro comportamiento. Rápido, sí, pero ¿para qué? Y freno, sí, pero ¿para qué? En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 5, versículos 11, hay una expresión bastante parecida. En el Eclesiástico leemos esta frase: sé pronto para escuchar y lento para dar una respuesta. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando pronunciamos palabras que no hemos pensado bien, que no hemos ponderado suficientemente, por ejemplo, en un momento de rabia, que uno la suelta facilito, las consecuencias siempre son destructivas. Y entonces se desata un dinamismo que descompone las relaciones. Por ejemplo, se pueden arruinar relaciones diciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y resulta que por mucho que nos arrepintamos, ya hay un precedente y ya hay un daño. Cuidado con los juicios acelerados y con las emociones violentas. La invitación para frenar el discurso en medio de la rabia es un tema que, por cierto, es muy frecuente, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Por algo será.
Por algo la Biblia vuelve sobre la misma tecla, ¿no? ¿Cómo manejar la rabia? ¿Cómo manejar los momentos de ira? En Proverbios 13:3 hay una enseñanza que dice: quien vigila la boca preserva su vida. Quien abre sus labios va al encuentro de la ruina. En el capítulo 29, versículo 20, también de los Proverbios, dice: ¿has visto un hombre precipitado para hablar? Se puede esperar más de un necio que de él. En el Nuevo Testamento, San Pablo también le inculcaba esto a las comunidades. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: enójense, así dice, enójense, pero no pequen. Que, que no venga el crepúsculo sobre vuestra ira. Enójense, sí, pero que no termine el día sin haber arreglado el pastel. Y en el versículo 31, que desaparezca de entre vosotros todo tipo de aspereza, indignación, ira, gritos, maledicencias, toda suerte de malignidad. Destierren eso de la comunidad. Fumiguen las comunidades el mal uso de la lengua. La gente precipitada, acelerada, pronta para decir cosas y para expresar emociones, sobre todo negativas. Ahora bien, ¿cómo se camina en esto? ¿Cómo caminar cristianamente? De manera que haya sabiduría en el comportamiento. Santiago utiliza dos imperativos. Seguimos con las exhortaciones, imperativos. Uno, apartad. Apartad. Y el segundo, recibid. Miren el doble movimiento. Apartad y luego recibid. Para Santiago, veamos el primero, apartad. Apartad toda inmundicia y todo resto de maldad. Lo que se dice en medio de la rabia siempre se expande como basura y deja daños irreparables. Es más importante la otra cara de la moneda. Recibid con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras vidas. Miren, en el trasfondo de este versículo podemos percibir el eco de la tradición que proviene de Jesús. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9. Para que la semilla pueda dar fruto, hay que sembrarla. Y esto ocurre en el momento en que uno escucha una predicación. Sin embargo, el acto inicial no basta. Para que dé fruto, la semilla tiene que ser absorbida, tiene que ser recibida por el terreno. Y esto es lo que Santiago está diciendo. No basta ir a la liturgia y escuchar la palabra. No basta de vez en cuando leer la Biblia. Hay que sembrar. Hay que recibir. Ese es el término recibir. Hay que impregnarse de esa misma palabra. Y hay que sacar aquellas cosas que impiden que esta palabra haga su trabajo en nosotros. Hay que abandonar, dice Santiago, todo exceso de malicia y en forma positiva, más bien dejar crecer la fuerza de vida que el Señor nos da por medio de la palabra. El verbo que traducimos como apartar, el verbo apotítemi en griego, literalmente es liberar. Cuando se habla por ahí de hacer liberaciones, yo digo, se nos olvida una liberación que es más importante y que a veces se descuida, con todo respeto de las otras liberaciones. Pero Santiago habla de liberar, libérense. Una persona que está comenzando a caminar en el Señor, que ha dado un paso de fe, que ha vivido el bautismo o el bautismo en el Espíritu y está dando los primeros pasos, hay que ayudarle en esto. Y una persona veterana, con mayor razón.
Recibir al Señor significa liberarse. Hay que hacer un trabajo de liberación. ¿De qué? De toda maldad. De toda maldad. De todas aquellas cosas que sabemos muy bien que son destructivas en las relaciones. Y por el contrario, plantar, énfitos se dice en griego. Acoger la palabra de Dios plantada, dice Santiago. Reciban la palabra de Dios plantada. Énfitos es injertada, sembrada, colocada desde lo más profundo de nuestro ser. La renuncia radical al mal, la liberación, apartar, que es liberar, está acompañada por la expresión toda impureza. Toda impureza. La expresión griega, pasan, riparían, podría referirse a la ropa sucia, a la ropa puerca, o también a un término médico. Es muy probable que Santiago, que es tan erudito, esté aquí aludiendo a algo que se ha encontrado en la literatura griega, concretamente Artemidoro hablaba así, de algo, de la cera que había que eliminar para poder escuchar bien. Es posible que esté hablando de la ropa sucia, libérense, la ropa es la dignidad, la vida, laven la ropa, pero probablemente riparían se refiera a la cera que comienza a atascar la escucha, limpiar y que enferma también. La cera no es que enferme como tal hoy, lo sabemos, pero ellos pensaban que sí, que daba cierta sordera. Limpia aquello que te hace oyente selectivo, que te hace escuchar lo que te conviene y hacerte un poco el distraído con aquello que de pronto te maltrata, pero que te dice la verdad. En la primera carta de Pedro, en la catequesis bautismal del capítulo 2, versículo 1, vemos cómo a las personas que comenzaban su camino en Cristo se les decía esto mismo. Habiéndose despojado, dice, con el mismo verbo, habiéndose liberado de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, de todo tipo de maledicencia. Esta es la ropa sucia. Lava tu vocabulario. Lava tu manera de relacionarte. Lava tu manera de enfrentar situaciones críticas donde muchas veces te descompone. Lava tu manera de ver los defectos de otros y de acompañarlos. O tal vez, jugando con la expresión, destapa, limpia mejor tu oído para que puedas comprender mejor antes de hablar. A lo mejor ni siquiera vas a ver. La carta va en esta línea. La segunda, la expresión recibir, permítanme que la subraye. La expresión recibir, después de liberar, viene el recibir, nos muestra cómo se hace la recepción de la palabra de Dios en el corazón. Dice que esta recepción tiene que ser con mansedumbre. Reciban la palabra con mansedumbre. Mansedumbre es la antítesis de la ira. Y aquí mansedumbre podríamos decir con gentileza, con docilidad. Tenemos una bienaventuranza sobre la mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Mateo 5:5. En Mateo 11:29 Jesús nos dijo que era manso y humilde de corazón. Por lo tanto, la invitación a escuchar con mansedumbre está basada en Cristo. Tiene un fundamento cristológico. No es una invitación así amplia, genérica, a la humildad como un valor social para facilitar la equidad o para vivir en armonía con la naturaleza, como de hecho predicaban los filósofos estoicos de la época de Santiago. No, aquí se trata de escuchar con mansedumbre, es decir, con las mismas actitudes de Cristo. Y observemos ahora la consecuencia final. ¿Cuál es la consecuencia final? Versículo 21. Si nosotros, en este ejercicio de la palabra,
Primero, apartamos. Se escucha apartando. Se escucha recibiendo. Liberación y al mismo tiempo receptividad con mansedumbre. ¿Qué se puede esperar de un oyente de la palabra? El versículo 21 dice, esta palabra es capaz de salvar vuestras vidas. Esta consecuencia final es muy importante. La palabra es capaz. Literalmente en griego, dinamai. Tiene poder. Hay un poder, hay una fuerza, hay una influencia. Por eso está bien traducido, es capaz, es decir, da una capacidad, da una habilidad. Y esta capacidad es la de salvar la propia vida. Por lo tanto, estamos ante una afirmación central de la teología de la palabra de Dios y que está en continuidad con otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos 1:16. En Romanos 1:16, que es la tesis de la carta a los Romanos, Santiago dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de quien cree. Miren la relación entre Santiago y Pablo. La palabra de Dios tiene poder. Claro, yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación. La idea entonces es que la palabra de Dios, recibida de la forma adecuada, puede sostener, preservar la vida. En Proverbios capítulo 19, versículo 16, se dice lo siguiente, ¿quién custodia el precepto? Quien custodia la escucha de la palabra, se custodia a sí mismo. Quien descuida su propia conducta, morirá. Morirá. Por lo tanto, no se trata de la vida entendida en el sentido escatológico, en el caso de Proverbios, sino de la vida actual, de la vida cotidiana, como cuando Jesús en Marcos 3:4 dice, es lícito salvar una vida o dejarla perder. No está hablando no de la salvación futura, sino de la salvación presente. Sin embargo, Santiago, que no descuida una calidad de vida en el presente, tiene en la mira la eternidad de vida en el futuro. Vamos a pedirle al Señor ahora que nos haga buenos oyentes de la palabra. Esto que estamos diciendo aquí, vamos ahora a tomarnos un buen rato para llevarlo a la práctica. Los invito ahora, en el próximo encuentro, a hacer un pequeño taller. Vamos a hacer un pequeño taller. Nosotros aquí lo vamos a hacer. Cómo poner en práctica la escucha de la palabra. Vamos a pedirle al Señor que cojámonos en oración y digámosle con confianza. Señor, tú nos invitas a conducir nuestra vida con dos velocidades, como cuando manejamos un auto. Pisar el acelerador de la escucha y pisar el freno de la palabra, del decir. Y reconocemos, Señor, que las dos cosas no van desconectadas. Tú quieres que escuchemos más para que hablemos mejor. La palabra es muy importante en la relación cotidiana, en todas las relaciones cotidianas, y mucho más en la construcción de la iglesia. Danos, Señor, una capacidad de escucha muy grande, así como la diseñas en este texto de Santiago, para que seamos verdaderamente constructores de relaciones sanas, gratificantes, fecundas, verdaderamente constructivas, que sean salvíficas para los hermanos. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a trabajar en nuestro interior estos dos imperativos que Santiago nos ha regalado. Liberen el corazón, aparte todo tipo de inmundicia. Tú sabes, Señor, cómo en nosotros a veces nos cargamos de sentimientos negativos, también a veces de maltratos que duran y que nos
hacen reaccionar o decir mal las cosas. También como nuestro vocabulario no siempre es el mejor, a veces incluso grosero. Ayúdanos, Señor, a limpiar, así como nos los muestra Santiago, como cuando se limpia la ropa sucia. Y también, Señor, como pareciera insinuarlo, este erudito Santiago, con la necesidad de limpiar el oído enfermo, el oído selectivo, el oído interesado, para poder escuchar al hermano, colocándonos en su lugar, para poder escuchar la escucha del hermano, como veremos en el taller, Señor. Y por el contrario, Señor, danos tu mismo corazón dócil, tu corazón manso y humilde, siempre así ante el Padre, siempre así ante la gente, para captar, para percibir y para poder dejar entrar, dejarnos visitar por la voz y la historia de cada hermano. Esta, Señor, es la verdadera escucha. Esta es la manera, Señor, como tú plantas el Evangelio en nuestro interior. Esta es la manera como, a través de la palabra de verdad, tú nos das vida de calidad y eternidad de vida. Amén. Estamos leyendo el segundo paso de la Escuela de la Palabra, que se encuentra en el capítulo 1, versículos 19 a 21 de la Carta de Santiago. Vamos a repasar el texto, vamos a considerar enseguida algunas rutas aplicativas de este texto y de manera especial vamos a detenernos en dos elementos. 1, el manejo de la ira y 2, lo que se requiere para una buena escucha de la palabra. Veamos primero el texto. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Qué importancia, vamos a preguntarnos esto entre nosotros, qué importancia tiene la escucha de la palabra en la búsqueda de una vida cristiana más auténtica, de una vida cristiana realmente renovada? Y entonces voy a hacer algunas afirmaciones. Primera, la disciplina de la palabra, y palabra también con P mayúscula, no solo la nuestra, la de Dios, la disciplina de la palabra es fundamental en las relaciones sociales y eclesiales. ¿Qué pasa cuando hay un uso indisciplinado de la palabra? ¿Qué pasa? Todos sabemos cómo el Papa Francisco se ha encontrado con una curia romana con este problema de la lengua. No lo digo yo, lo dice él. En su discurso a la curia romana del 22 de diciembre de 2014, fue duro en este tema. Enumeró como la enfermedad número 9 de 15 patologías, la número 9, la mala comunicación. Es que nos comunicamos mal. Muchos problemas son de comunicación, de mala comunicación. Y lo ha tenido que decir incluso desde el principio el Papa, cuando gritó una vez, basta con el terrorismo de las palabras. Dice que el chismoso es un terrorista, el calumniador es un terrorista de la palabra. Recordemos la situación en la que se encontraba la Iglesia hace 3 años, con la prensa y todas las cosas. Todo lo que se puede decir, pero cuando se dice mal, el daño es doble.
Más allá entonces de la gravedad de las cosas que pueden ocurrir dentro de una comunidad, como puede ser el caso de Santiago o nuestras comunidades hoy, la importancia de la vigilancia en lo que decimos es capital para la limpieza de las relaciones. ¿Queremos relaciones sanas? Tiene que haber una palabra sana. ¿Queremos relaciones limpias? El lenguaje tiene que ser limpio, diáfano. Y esto vale hoy más que nunca en el ámbito de la política. ¿Se han fijado la gente cómo distorsiona, cómo confunde verdades a medias, pero resulta que después te enteras que no era todo aquello? ¿Qué daño que nos hacemos? ¿Qué daño que nos hacemos? Si la política estuviera basada siempre en una comunicación a partir de la verdad, nuestros países serían distintos. Mentiras, cosas envueltas que generan desconfianza, suspicacias. La mala comunicación es destructiva de la vida comunitaria y de toda relación social. Tenemos que recuperar, por el amor de Dios, esa dimensión de limpieza del lenguaje. Y esto implica saber escuchar. ¿Queremos ayudar a poner orden en el mundo social? Comencemos por la manera como se usa la palabra, la manera como funciona la comunicación. Una democracia vive de palabras intercambiadas, pero esta puede oscilar entre la palabra democrática y la palabra totalitaria, entre la palabra manipuladora, la palabra aduladora, o así. Escucha de la palabra y disciplina van de la mano. Los que me conocen hace algún tiempo saben que una de las cosas que más he tratado de insistir ha sido la práctica de la lección divina a todos los niveles. Y hoy me permito decir, uno de los frutos más importantes de un buen hábito de la escucha de la palabra, de la lección divina, que es la escucha en el Espíritu, la palabra de Dios escuchada y vivida en el Espíritu Santo, es un nuevo lenguaje. Y un nuevo lenguaje significa inaugurar un nuevo tipo de relaciones entre nosotros. Esto es tan claro que Santiago va a decir, si alguno dice que es religioso, llamémosle hoy espiritual, creyente, renovado, pero no frena la lengua, su religión es hueca. Santiago. Pero no sabe utilizar la lengua, su religión es hueca. Hablemos ahora del manejo de la ira. Porque Santiago dice, lentos para hablar y lentos para la ira. No nos precipitemos. Porque San Pablo le está hablando a comunidades peleoneras, de mucha palabrería y de poco compromiso. Generalmente donde hay mucha pelea, el compromiso, ese es el mejor indicador de que la comunidad anda bajita en compromiso. En el encuentro se la pasa en la discusión. Sí. Palabra abundante sí, pero poco disciplinada. Sepan, hermanos amados, moderen el lenguaje, sean prontos para escuchar, pero vayan despacito con la palabra y con la rabia. Sí, señores, la palabra era indisciplinada, se volvía colérica, se volvía homicidio. Ya lo había dicho Jesús en el Sermón de la Montaña. Se le dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, el que se llene de rabia contra su hermano, será reo de juicio. Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo, versículos 21 al 23. Encolerizarse contra el hermano es una forma de asesinarlo. Hay una combinación entre palabra e ira. La palabra quizás como el instrumento más peligroso de la violencia. Porque la palabra es la forma más dulce de asesinar a otro.
y eficaz de destruir la vida y la historia de una persona. ¿Cuál es el problema que se plantea? Un cristiano, por el bautismo, fíjense que todo esto viene después de que se habló del bautismo y de ser primicias. Y en esto podemos decir, eso ocurre en el mundo afuera, pero no debería ocurrir en un cristiano, porque es primicia de la creación. Un cristiano es una persona que hace la escuela del corazón, aprendiendo a administrar sus propias rabias. Esto es lo cristiano. La rabia la podemos sentir todos, no importa nuestro temperamento. Todos pasamos por algún día de rabia. Unos son más facilitos, otros más lentos, pero todos pasamos por ahí. Al fin y al cabo, pasa por situaciones de temperamento, y el temperamento es apenas una emoción, no es un vicio, no es un vicio capital. En el Antiguo Testamento se habla de la ira de Dios. Se habla de la ira de Dios. Pero allí ira de Dios no significa capricho de Dios, ni emoción desbordada negativa de Dios. Ira de Dios indica que Dios no soporta el mal. La cólera de Dios ocurre ante el justo asesinado, ante el pobre del que se aprovecha. ¿Y Dios va a sonreír? Claro que no. Dios no va a sonreír. Por lo tanto, el amor de Dios es un amor que también es colérico. Claro, es un amor que se llena de rabia cuando es pisoteado. Cuando es pisoteado. Y esto, a lo que llegamos, para Dios es un escándalo. De ahí que los profetas, en el nombre de Dios, también hablen con rabia. Y el tono es fuerte. Y que Jesús en alguna ocasión hable con rabia. Y que la carta de Santiago también, claro. Y que Jesús haya experimentado rabia. Tenemos textos, Jesús sintió rabia. Y no por eso era pecador. Y no por eso dejó de ser el Hijo de Dios. Ni el santo que es Él. Nadie pone en tela de juicio la bondad de Jesús por el hecho de que haya sentido rabia. Tenía razón San Agustín cuando en el libro La ciudad de Dios él enseñaba esto. En nuestra doctrina, en el cristianismo, no se le pregunta a un creyente si se encoleriza, sino el por qué. El problema no es si siento rabia. El problema es por qué siento rabia. Y ese es donde yo tengo que hacer el trabajo interior. La cólera es el síntoma de que algo no está bien. Me da rabia porque tú has hecho algo que no me gusta. Pero soy yo quien me enojo. Y soy yo quien me debo interrogar por esta emoción profunda. La cólera siempre dice algo de uno. Para Agustín, entonces, el asunto no es que uno esté triste, sino de dónde viene la tristeza. Si por la noche, cuando uno llega a la casa y le acompaña de pronto algo de melancolía, una tristeza, tratemos de captarla bien y en silencio destilar con claridad qué es lo que me ha provocado la tristeza. Más aún, uno no se pregunta si tiene miedo. Es normal. La pregunta es cuál es el objeto de ese miedo. La expresión de Agustín creo que nos puede ayudar mucho. El asunto no es, a un cristiano no se le pregunta si se encoleriza, sino por qué. Lo que produce daños nefastos es la cólera reprimida. Ojo, porque hay personas que aparentemente nunca se les ve rabiosas. ¡Cuidado! Son más violentas que el resto. Son más violentas que el resto. Esa cólera negativa que es contraria a la cólera positiva. La cólera expresada es catarsis. Y al final termina siendo verdad en la relación, que es contraria a la falsa dulzura
donde nos tratamos bien, nos acariciamos, pero por dentro el fogón está que explota. Cuidado con la cólera no expresada, porque no por el hecho de no ponerse rabioso, no significa que lo hemos vencido. Es decir, si no lo hemos expresado, porque puede estar haciendo un trabajo interior. ¿Se acuerdan ustedes del primer homicidio de la Biblia? ¿Cómo empezó? Los dos se trataban muy bien todos los días, pero el otro estaba con rabia, con celos y no lo decía. Y cuando explotó, explotó feo. Cuando explotó, explotó feo. Hay un texto que yo quisiera compartirles para nuestro taller de San Gregorio Magno. Qué gran santo, San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, este doctor de la Iglesia, en su comentario a Job, escribió lo que yo creo que es una de las páginas más interesantes sobre el manejo de la ira en un cristiano. Lo hace sobre todo haciendo una observación, casi que un análisis fenomenológico de la ira. Entender cómo trabaja la ira por dentro y se entiende para poder manejarla. Él dice así: en ciertos casos, la ira se impone al ánimo agitado el no hablar. Primero te da la calladera. Y cuanto menos se expresa afuera, tanto más arde por dentro y no dirige la palabra al otro. Cuando se deja de hablar a alguien, se le dice que no se le quiere ver. ¿Quién es la persona? Hoy no. Ocurre en las comunidades. Esto es tan cierto, ¿no? Dios mío. Donde el problema no son los que hablan, sino también los que se callan. Pero por dentro están manejando. Dios mío, Dios mío. Claro, y cuando pasa el tiempo y sale la cosa, se pierde el amor por el hermano. Se va perdiendo el amor por el hermano. Miren cómo sigue Gregorio. El corazón enardecido por la pulsión de la cólera empieza a latir más fuerte. El cuerpo tiembla, la lengua se bloquea, el rostro se enrojece. Los ojos se hacen feroces, ya comienza a mirar feo, a rayado, como dice por ahí, mira rayado, y no reconoce a nadie. La boca expresa sonidos sin sentido. ¿Cuál es la diferencia entre una persona colérica y un espíritu poseído? Casi ya está hablando de un endemoniado. El gesto explica por qué la cólera dirige a la persona a la agresión, disminuye la razón y crece la audacia. El alma no sabe dominarse, porque la persona está bajo un dominio ajeno. El furor empuja todo el cuerpo a golpear, porque dentro del pensamiento que debe orientar el cuerpo está prisionero. A veces las manos no golpean, pero golpea la lengua. Se dice a Dios que actúe, pero el deseo es homicida. A veces la ira obliga al silencio, no se saluda, no se habla al otro. El silencio de hostilidad es consecuencia del fuego que consume por dentro. El silencio puede ser un remedio, una corrección pedagógica. Sin embargo, el silencio puede ser un rechazo, una forma de interrumpir las relaciones. En el ojo colérico, la paja se vuelve viga. A veces la cólera, encerrada en el alma con el silencio, se manifiesta sin palabras. Alimenta voces, ruidos violentos en el interior. Y así el alma sufre más y la llama de la cólera quema más al corazón. ¿Cómo les parecen las palabras de él? Tenemos entonces este maravilloso texto de Gregorio, que es un excelente eco, un comentario de la frase de Santiago: la cólera del hombre no realiza la justicia de Dios. Santiago 1. La cólera del hombre no realiza la justicia de Dios. Pero ahora vamos a referirnos a la escucha. ¿Qué es la escucha? ¿Cómo se escucha? Me permito una brevísima fenomenología de la escucha, tratando de imitar a San Gregorio Magno,
pero esta vez ya de cosecha personal. No para describir la ira, sino para describir la escucha. Personalmente pienso que hay 7 elementos básicos que configuran el abecedario de la escucha. 7 elementos básicos que nunca deberíamos perder de vista y ejercitar cotidianamente. ¿Qué es escuchar? Primero, la escucha es un acto intencional, no es un acto mecánico, sino un acto de la voluntad. Yo debo querer escuchar. Debo decidir ponerme a la escucha de. Se trata de un acto que, claro, exige concentración, y la concentración fatiga la mente, pero es necesario, es una cesis necesaria para permitir que el otro entre en mí a través de sus palabras. Primer punto, es un acto de la voluntad. Yo debo querer. Segundo, la escucha pasa por la atención al cuerpo. Pasa por la atención al cuerpo. Hay que escuchar también el cuerpo. Las palabras que pronuncio no lo dicen todo. El cuerpo dice muchas veces más que lo que dicen las palabras. El cuerpo es inclusive más sincero, es más auténtico. A veces el cuerpo traiciona lo que estamos diciendo con las palabras. ¿No nos ha pasado? Las palabras mienten, el cuerpo no. Acompaña el tono de la voz, el brillo de los ojos, que resuena de emoción, que se inhibe, que se incomoda, que acompaña con su lenguaje las palabras. Tercero, la escucha cambia mi visión. La escucha cambia mi manera de ver. ¿Cuándo puedo decir que he escuchado a alguien? Cuando he roto con los prejuicios que tenía sobre él. Cuando veo a una persona siempre con la misma lente, se vuelve para mí una ficha, una categoría, una etiqueta, y de esa manera nunca lograré entrar. Las etiquetas no son puertas, son cerrojos. Cuando uno se pone en la cabeza una idea sobre alguien y se fija en ella, esta persona no tiene futuro, esta persona no va a cambiar, esta persona es la culpable de tal cosa. Hemos colocado una etiqueta, hemos colocado un cerrojo. Recordemos lo que le dijo Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de la pecadora en la casa de Simón el fariseo? La unción de aquella mujer que la secaba con los cabellos, el perfume. ¿Qué le dijo Jesús al fariseo? ¿Ves a esta mujer? ¿Se acuerdan? ¿Ves a esta mujer? ¿Qué veía sino una prostituta? ¿Qué veía Jesús? Una mujer. Y una mujer que sabía amar. Una mujer transformada. Hasta el punto que al final, vete en paz. ¿Ves a esta mujer? La pregunta siempre es yo qué veo. La escucha me dice, ¿y ahora qué veo? Ahora yo qué veo. La escucha siempre redirecciona la mirada. Cuarto, escuchar significa dar tiempo. Y esto es lo más complicado, porque eso es lo que nunca tenemos. Escuchar significa dar tiempo. Sabemos muy bien, y me refiero no solamente a ponernos citas, antes de que me pasen la factura por aquí. Quiero decir, cuando uno conversa con otro mirando el reloj, o dejándole entender al otro que sabemos muy bien lo que una escucha acelerada o inclusive incompleta nos puede pasar en el acompañamiento de personas, puede generar. El afán es enemigo de la escucha. Hay que dar tiempo. Dar tiempo es dar vida. Dar tiempo es dar vida. Y dar vida en dos sentidos, porque es perder la mía y es dar vida al otro. El tiempo de mi vida se gasta en mi ser diciendo sí al otro. Y eso es escuchar. Escuchar es un acto de amor.
un acto de amor, un perder la vida, un perder algo de mí mismo, de mi tiempo. Y esto es un acto de seguimiento de Cristo. Esto es el seguimiento de Cristo. La escucha de por sí ya es generante. Sabemos muy bien que el solo escuchar ya resuelve muchas cosas. Antes que el consejo o la palabra, el solo escuchar ya es consolador, ya es edificante. Escuchar al otro lo hace nacer. El otro recibe gracia y fuerza para vivir. Quinto, escuchar es hospedar. Es recibir al otro en mi casa. Acoger al otro, al menos un poquito en sí. Por eso la escucha requiere siempre discreción. Requiere pudor también, porque estamos ante el misterio de otro. Estamos ante la grandeza de otro, siempre. Escuchar es hospedar al otro. Sexto, escuchar implica también hacer silencio. Silencio. Yo no me refiero al callar, porque yo puedo estar con la boca callada y la mente alborotada, como decía Teresa de Jesús con la loca de la casa. Que estamos en silencio todos en la capilla. ¿Silencio? Cada uno está preparando, cada uno está... Lo que hay es un alboroto por dentro, bueno, en algunos casos. Pero eso yo diría, no es callar, es hacer silencio. Si tengo muchas cosas en la mente, ya le están ocupando el espacio a la persona para que entre. Ya no la puedo hospedar, ya tengo el cuarto ocupado. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo una preocupación, es mejor que en ese momento no haga el coloquio con la persona, porque no lo voy a hacer bien. Siempre se requiere un despojo. Se necesita una interioridad clara, despejada y atenta para acoger el otro. Escuchar, finalmente, séptimo, es hacer un discernimiento entre los mensajes que el otro me da, explícitos e implícitos. Es un ejercicio, ¿eh? Porque también yo voy dialogando, esto sí, esto no, en esto habrá que retomar, o esto no se lo cree mucho, o esto muy bien. Hay que hacer un discernimiento entre los mensajes explícitos y también los implícitos. La escucha ocupa a la persona, ocupa todo. ¡Qué riqueza es la escucha! ¡Qué gran riqueza es la escucha! Es lo fundamental, es lo vital. Por eso Santiago ha dicho con tanta fuerza, sean prontos para escuchar. Literalmente el griego sería dense escucha. En castellano suena mal. Dense escucha. O quien dice dense palabra, dense hospitalidad, dense presencia, dense tiempo, dense amor. Esto es escuchar. Concluyamos nuestro ejercicio que hemos hecho de prolongación. El taller lo vamos a hacer ahora que paremos aquí, que los otros lo hagan y nosotros lo hacemos fuera de cámara. Permítame concluir con una pequeña anotación sobre la relación que hay entre la escucha y el crecimiento espiritual. Nuestros progresos en el camino con Jesús y en la vida en el Espíritu Santo son proporcionales, directamente proporcionales a nuestro crecimiento en la escucha. Un filósofo italiano, nacido en Bolonia en el año 1930, Carlo Sini, ha desarrollado de manera especial la idea, la tesis, de que la escucha es un elemento basilar del desarrollo de la vida espiritual. Y en un libro precioso sobre el silencio, el libro se llama Scrivere il silenzio, en italiano, él llega a afirmar esto. Miren lo que dice. Es fácil imaginar qué evento extraordinario, en todo sentido conmovedor, fue para cada uno de nosotros aquel instante perturbador en el que
El mundo, a través del vientre de nuestra madre, nos invadió y nos movió, lacerando el silencio primordial y entregándonos a otro silencio constitutivo, alternando con el ruido y con el sonido. Por tanto, miren esto, el oído es el primer cordón umbilical comunicativo de nuestra existencia. El oído es el primer cordón umbilical. No fue por aquí, por la barriguita, fue por aquí que nos conectamos a la vida. Fue por el oído, por el oído. Por lo tanto, el oído es el primer cordón umbilical comunicativo de nuestra existencia. Gracias al oído, nos separamos de la fusión indistinta con la carne del mundo y al mismo tiempo nos mantenemos para siempre conectados con ella. Prontos para escuchar y lentos para hablar y para la ira. Y para la ira. Por lo tanto, nuestra escucha debe ser una escucha que habla o que aprende a hablar. Y nuestro hablar debe ser al mismo tiempo la expresión de una maduración interior en los caminos de la escucha. Escuchar, en última instancia, es escuchar la escucha del otro. Escuchar va a ser la raíz del obedecer. Poner el oído para poner en práctica lo que se dice. En realidad, cuando hacemos la palabra es cuando la entendemos. La palabra no se entiende para practicar, no. Se practica y en la práctica se entiende. Así piensa la Biblia. Podríamos decir que el hacer la palabra es el darle consistencia relacional. Es darle consistencia histórica. Y esto es esencial para la comprensión profunda de la palabra misma, que alcanza su fin cuando se hace vida. No se trata de una simple operación intelectual. No se trata de un ejercicio de la mente. No basta entender, insisto, la verdadera comprensión es dada por la praxis. Uno de los principios hermenéuticos, el primero de ellos, de hecho, en el mundo hebreo, es el de que la escritura se comprende cuando se practica. De hecho, interpretar, se juega con la palabra interpretar. Interpretar no es ejercitar la cabeza en intentar saber qué quiere decir. Interpretar se puede utilizar en el mismo sentido de la ejecución de un instrumento musical. Cuando yo interpreto una canción, cuando yo interpreto una partitura, cuando yo interpreto la guitarra o el piano, cuando yo le doy voz a una partitura, cuando yo hago sonar un instrumento, en ese momento lo interpreto. Lo mismo es la palabra de Dios. Cuando yo la hago vida, la estoy interpretando. Cuando pasó de las páginas, hacer la voz, hacerla mía. En Éxodo 24:8, este es el gran principio: haremos cuanto nos dice el Señor. Entonces, escuchar va de la mano del comprender, pero mediado siempre por el hacer. Y enseguida Santiago introduce el tema del hablar. Primero fue el escuchar, prontos para escuchar, y luego dice lentos para hablar. Y agrega lentos también para la ira. En otras palabras, hay que ponerle un freno a la lengua. El tema de la lengua va a tener una consideración especial en el capítulo 3, pero desde ya es importante que veamos cómo se introduce el tema. Santiago tiene que vérselas con una comunidad que tiene un problemilla, una comunidad chismosa, una comunidad donde había conflictos
historia por aquí, historia por allá, opinión por acá, que el fulano dijo, que el otro no dijo, y se armaban unas confusiones. El uso de la palabra era indisciplinado. Y esta era la raíz de muchos de los conflictos. Si nuestra comunicación pasa por la palabra, un uso discriminado e indisciplinado, una murmuración, una calumnia, las verdades dichas a medias, la palabra agresiva, todo esto arruina la comunidad. Y es tan importante este asunto, tan importante que Santiago coloca aquí en la mira el destino final. De esto depende la salvación de vuestras vidas, dice el versículo 21. Tan grave es. De esto depende la salvación de vuestras vidas. Vamos a leer ahora lo que corresponde al segundo paso del filón de la escuela de la escucha de la palabra de Dios. Situémonos en Santiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. El imperativo ahora es escuchar. El anterior era no se dejen desviar. Y entonces no dejarse desviar, no dejarse apartar del camino, nos llevó al origen del camino. Y la vida nueva en el Señor, que vimos que terminaba con una expresión bellísima, cósmica. Ahora, segundo imperativo, escuchar. Escuchen. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Palabra de Dios. Pues bien, de la experiencia fundante del ser engendrados por la palabra, se desprende ahora la exhortación para escuchar la palabra. Si en ella nacimos, fuimos concebidos por el Señor, en ella maduramos y crecemos mediante la escucha constante. De manera que lo fundante se exprese en la existencia de todos los días. Que cada uno, dice el versículo 19, que cada uno sea diligente para escuchar. ¿Qué significa? ¿Qué significa escuchar la palabra? En términos bíblicos, escuchar es practicar. Escuchar no es solamente entender, no es solamente recibir un conjunto de sonidos en el oído y procesarlos. En la Biblia, en el pensamiento bíblico, la escucha es la obediencia. Akuo se dice en griego.